Hola, mi nombre es Sergio Alexis López Reyes de la sección 09 de tercer semestre y al día de hoy voy a resolver el problema número 2 del examen de estadística, el cual consiste en llenar una tabla de datos en la cual se muestran las emisiones de óxido de nitrógeno provenientes de calderas eléctricas. El primer paso será llenar estas tres columnas que voy a señalar, las cuales son XY, X cuadrada y Y cuadrada. Todo esto va a ser con los datos que tenemos en esta columna y también los que tenemos en esta columna. Para llenar la columna de XY es necesario saber que lo que haremos va a ser multiplicar el valor de X por el valor de Y, es decir, este valor que es 100 por este valor que es 150. Y así obtendremos el valor para XY en esta fila. En este caso aquí tenemos X cuadrada, solamente es elevar 100 al cuadrado, pondremos su valor en esta fila. Luego tendremos que elevar Y al cuadrado, es decir, elevar 150 al cuadrado y se anota su valor. Una vez llenados los datos de las columnas, de lo que es XY, X cuadrada y Y cuadrada, procedí a hacer la sumatoria de cada una de las columnas, como se puede ver. ¿Por qué? Porque va a ser necesario para poder calcular la Y estimada. Una vez habiendo determinado también las sumatorias de cada una de las columnas que ya contenían sus propios datos, ahora vamos a calcular la Y estimada. Es necesario entender que para calcular la Y estimada, primero debemos tener que para la fórmula para obtener una recta en una gráfica es de Y es igual a AX más B. Entonces debemos obtener el valor de A y el valor de B. Hay diferentes métodos, algunos pueden ser por eliminación o sustitución o por de forma directa. En este caso es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aquí tengo la fórmula para obtener A y la fórmula para obtener B. En este caso, A va a ser igual al número de datos, que en este caso son 14, por la sumatoria de XY. Menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo esto va a estar dividido por el número de datos que multiplica a la sumatoria de X cuadrada menos la sumatoria de X al cuadrado. Una vez habiendo resuelto toda esta ecuación, obtenemos que A es igual a 59.05. Ahora es necesario realizar para obtener el valor de B. Como en este caso, ahora ya sabemos cuánto vale A. Bueno, B va a ser igual a la sumatoria de Y menos el valor de A por la sumatoria de X. Y todo esto va a estar dividido entre el número de datos. B va a ser igual a menos 24.1892. Ahora ya podemos determinar la Y estimada porque conocemos cuánto vale A, que es 1.5905 por X más menos 24.1892. Con esta fórmula simplemente tenemos que llenar o más bien sustituir el valor de X con el valor que tenemos en nuestra columna. En este caso, en la primera columna,
nuestro valor de x es 100. Entonces y es igual a 1.5905 por 100 más menos 24.1892. Esto me va a dar 134.8608. Y esta va a ser la y estimada para mi primera fila. Y esto se va a hacer con todas las filas que tengan un valor en x. Una vez que ya obtuvimos la y estimada y de hecho ya pudimos determinar su fórmula, ahora simplemente pues lo que hice fue directamente ya llené todos los datos y ahora lo que sigue es y menos y estimada, es decir que el valor que tiene y, que en este caso aquí es 150, se le va a restar el valor que tiene la y estimada, que en este caso es 134.8608. Entonces de esta operación ponemos el resultado en la primera fila y así será con los siguientes datos. Aquí, con los siguientes datos. Una vez habiendo explicado cómo se obtenía la y menos la y estimada, pues simplemente ya solo queda pues llenar cada una de las filas. Y ahora lo que sigue queda más que indicado, como está aquí puesto la fórmula, simplemente elevar este valor al cuadrado y poner su resultado aquí. Y va a ser lo mismo con con todos estos datos. Simplemente es elevarlos al cuadrado y anotar sus resultados en esta columna. Y así es como quedan los valores una vez realizando la operación para obtener la y menos y estimada al cuadrado. Aquí están como se presentan en esta tabla. Podemos ver que ya están todos los valores, ya están llenos y por lo tanto ahora se puede proseguir a realizar los siguientes cálculos. Ahora que ya tenemos la y menos y estimada y de hecho procedí a hacer la sumatoria, ahora ya podemos calcular para el error de ajuste. Ya tenemos aquí la fórmula y como podemos ver tenemos la sumatoria de y menos y estimada al cuadrado entre el número de datos menos 2 en una raíz. Entonces se procede a sustituir los valores. En este caso la sumatoria de y menos y estimada al cuadrado es de 17.309.2702 entre el número de datos que van a ser 14 menos 2 y todo esto en una raíz. Resolviendo, una vez vamos a tener que su valor es de 37.9794. Ahora lo que se sigue es calcular el coeficiente de correlación lineal. En este caso aquí ya tenemos la fórmula y yo fuera de cámaras, por así decirlo, procedí a sustituir los valores ya que eran bastantes. Y resolviendo toda esta ecuación, tenemos que nuestra respuesta va a ser de 0.9757, lo cual es correcto. Ahora, el penúltimo paso es calcular la estimación esperada de óxido de nitrógeno cuando su tasa de liberación es de 225. ¿Qué me quiere decir esto? Ya tenemos la fórmula para poder obtener su y estimada, es decir, su estimación. Por lo tanto, simplemente me va a quedar sustituir el valor de x, que es de 225. Ahora, una vez resolviendo esta pequeña ecuación, vamos a obtener que su cálculo de estimación esperada va a ser de 333.6733. Y ahora por último solo queda mostrar estos resultados en una pequeña gráfica, obviamente ya habiendo hecho
los ajustes, es decir, que en vez de utilizar el valor de y, vamos a utilizar el valor de y estimada. Aquí sí se va a utilizar el valor de x. Aquí yo utilicé un parámetro de 50, como se puede ver, y en este lado utilicé un parámetro de 100. Ahora podemos ver que una vez habiendo hecho el ajuste, podemos notar que todos estos puntos se encuentran en una sola recta, lo cual para poder entender esta gráfica o para que los demás puedan entenderla, va a ser mucho más fácil que si hubiéramos hecho una gráfica con los valores de y sin haber hecho el error de ajuste.